Muy buenos días a todos. Soy Héctor Cabrera, socio de PwC Chile y miembro del grupo de ESG Assurance, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado ESG Trust hacia un modelo de generación de confianza. Hemos considerado muy relevante tener este espacio para poder conversar de este asunto que consideramos está tomando la agenda rápidamente en las empresas. Y no me estoy refiriendo solamente a los asuntos de ESG en general y las iniciativas ESG que ya todos sabemos han tomado la agenda tanto de las empresas internacionales como también locales, ni tampoco me estoy refiriendo específicamente a la necesidad que esto trae aparejado en términos de que las compañías deben comunicar información ESG a los mercados y a sus stakeholders, sino que me estoy refiriendo fundamentalmente al hecho de que con la necesidad de tener que compartir información hacia el mercado, surge el riesgo o surge también la necesidad de que esta información sea confiable. ¿Cómo las empresas deben enfrentar este desafío y evitar riesgos reputacionales, por ejemplo, asociados al greenwashing? Es parte importante de lo que nosotros vamos a estar tratando en el día de hoy. Por eso hemos invitado a expertos de dos compañías muy importantes de este país que creemos que tienen un paso adelante en relación al promedio de las compañías y que creo que sus experiencias nos pueden ser súper valiosos en este sentido. Me refiero a expertos de Enel Chile y Antofagasta Minerals, quienes nos estarán compartiendo algunas experiencias y cómo ellos han enfrentado estos desafíos y cómo también ven que estos desafíos van a evolucionar hacia adelante. Les agradecemos la asistencia en el día de hoy a este webinar y paso a presentarles a nuestros invitados. Hoy nos acompañarán Paulina Musalem. Paulina es Head of Sustainability Planning and Stakeholder Engagement de Enel Chile. ¿Lo dije bien, Paulina? Muy buenos días, bienvenida. También estará con nosotros Claudio Martínez. Claudio es gerente de auditoría interna de Antofagasta Minerals. Bienvenido, Claudio, muchas gracias. También lo dijiste bien, Héctor, muchas Eso gracias. salió un poquito más fácil, ¿no es cierto, Claudio? Y por parte de PwC Chile nos acompaña hoy Gonzalo Riederer. Gonzalo es socio de nuestra práctica de Assurance y miembro de nuestro equipo de ESG Assurance. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días a todos. Y en un momento más vamos a estar también junto a María Ignacia García. María Ignacia es gerente senior de nuestro equipo de ESG Assurance, quien me va a estar acompañando en el panel de conversación con nuestros invitados. Hola, buenos días, María Ignacia. Hola a todos, bienvenidos. Gracias, María Ignacia. Bueno, nosotros durante la sesión que vamos a estar, lo que tenemos programado para ustedes, vamos a estar recibiendo preguntas. Estas preguntas pueden ser enviadas al correo que es cl-eventos@pwc.com, el cual va a aparecer durante el encuentro en la parte inferior de sus pantallas y al final nos vamos a tomar algunos minutos para responder las preguntas que ustedes nos hagan. Bien, ok, vamos a partir con la primera presentación. Vamos a hacer una presentación de un documento que hemos denominado Hacia un modelo de generación de confianza, que fundamentalmente es una publicación que hemos preparado en PwC Chile, que habla de cómo, desde una manera práctica, las compañías pueden avanzar en este desafío de crear sistemas de control robustos para asegurar que la información ESG, información que también muchas veces denominamos información no financiera, pueda tener el mismo grado de confiabilidad que todos estamos históricamente acostumbrados, se da en el mundo también de la información financiera. Y para ello yo los voy a dejar con Gonzalo Riederer. Gonzalo, como ya les comenté, es socio de nuestra área de Assurance, miembro del equipo de ESG Assurance de PwC Chile. Les cuento un poquito de la experiencia de Gonzalo. Gonzalo es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad Central de Chile. Cuenta con certificación en auditorías de sistemas de información CISA, ISACA y diplomado en Data Analytics. Tiene más de 15 años en PwC y posee gran experiencia en la evaluación de sistemas de información y sistemas en general de control interno, con énfasis en áreas tecnológicas y en procesos de negocio altamente automatizados, tanto en empresas del sector financiero, productivo y de servicios. Gonzalo,
la pantalla es toda tuya para tu presentación. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos. Le agradezco la asistencia. Nos parece que este es un tema muy relevante y es un gusto, la verdad, poder compartir nuestra visión. En PwC, nosotros creemos que la confianza es algo fundamental para que nuestra sociedad funcione de forma adecuada. Y obviamente tener confianza en la información ESG nos parece que es algo súper relevante para que todo el ecosistema de sostenibilidad comience a funcionar. Ustedes saben, estamos enfrentando muchos problemas globales, especialmente con el tema de cambio climático, y necesitamos que las empresas tengan protagonismo en las acciones que pueden mitigar ese problema que tenemos. Y la verdad que una de las cosas que tienen que funcionar bien es la información que esas empresas proporcionan a sus distintas partes interesadas con respecto a su performance de sostenibilidad, ¿ya? Así que voy a avanzar. La verdad que nuestro análisis de este problema de la confianza en la información ESG empieza por una pregunta bien simple. ¿Por qué es importante la confianza en la información ESG? Y la verdad que la respuesta la tratamos de sintetizar en esta frase. Hacer empresa hoy es mucho más que obtener buenos resultados. Y eso, la verdad que creo que es bastante evidente hoy en día, ¿ya? Los inversionistas ya no solo están mirando los resultados de las compañías para tomar sus decisiones, sino que también están mirando el performance de las distintas empresas en términos de sostenibilidad. Pero además de eso, también hoy día las compañías tienen otras partes interesadas que son fundamentales para su funcionamiento. La primera que se me viene a la mente es los empleados, ¿ya? La verdad que mi experiencia, cuando yo converso con gente que quiere ser parte de nuestra firma, es que ellos buscan hoy en día que las compañías tengan una adecuada performance con respecto a sostenibilidad, ¿ya? Entonces ahí tienen un ejemplo de otras partes interesadas que tienen mucha injerencia en las compañías y que necesitan información clara, precisa y confiable, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta que viene aparejada a esto es, bueno, si necesitamos confianza en la información ESG, ¿cómo la podemos generar? Y en el análisis que hicimos, nosotros llegamos a la conclusión de que ya hay un modelo que hoy en día funciona y que podríamos tratar de aplicar a la información ESG. Ya, y ese es el modelo de generación de confianza en la información financiera, ¿ok? Pero esto evidentemente no es plug and play. La información ESG tiene ciertas particularidades que nosotros creemos hace más dificultoso poder obtener confianza en ella. Ahora voy a mostrarles un poco cuáles son algunas de estas características principales que tiene la información ESG. Voy a destacar dos de las que están acá, ¿ya? Una que es muy simple, pero yo veo que tiene mucho impacto, son las unidades de medida distintas. Cuando nosotros vemos la información financiera, en general va a estar en dólares, en pesos, en euros, pero cuando vemos la información ESG, evidentemente hay muchas unidades de medida. Y esa característica por sí sola ya dificulta muchos procesos que son importantes para poder generar confianza en la información. Las típicas cuadraturas que se pueden hacer en la información financiera muchas veces no se pueden hacer en la información ESG, y eso ya es un elemento que hay que tener en consideración en este ámbito. Otro que a mí me parece bien importante es de las estimaciones. Cuando pensamos en la información financiera, la verdad que cualquiera nos va a decir que uno de los riesgos importantes de la información financiera son las estimaciones, ¿ok? Las estimaciones contables. En el caso de la información ESG hay muchísimas estimaciones, y esto yo les diría que se da por dos razones principales. La primera es porque no siempre el conocimiento científico está tan avanzado como para poder medir algo de forma exacta, y obviamente lo que ocurre es que hay que hacer ciertas estimaciones. Y por otro lado, algo que se da también es que no siempre está toda la información para poder hacer un cálculo exacto, por lo cual, bueno, lo que ocurre es que hay que estimar. Entonces, en las estimaciones van a haber modelos, van a haber inputs de datos que hay que validar, y evidentemente eso implica ciertos riesgos, ¿ok? Entonces, considerando que hay ciertas características de la información ESG que la hacen más difícil de validar y finalmente de poder generar confianza, nosotros sometimos
esa información a este modelo de la información financiera y hicimos un proceso de análisis para cada uno de estos componentes. Si se dan cuenta, acá nosotros identificamos 7 componentes que colaboran a entregar confianza en la información financiera. El primero, sistemas, procesos, personas, gobernanza, auditorías, framework y el tema del regulador. Ahora, cuando nosotros aplicamos este modelo a la información ESG, lo que identificamos fueron brechas en cada uno de estos componentes, ¿ok? Y a continuación yo les voy a nombrar y voy a comentarles sobre las que vemos más relevantes y más comunes en realidad en las compañías chilenas. Ya. Partamos por sistemas. La verdad que el escenario en el mundo de sistemas, en la información financiera, yo les diría que es bastante robusto. Tenemos sistemas que son world class, que llevan mucho tiempo en el mercado. El mejor ejemplo es SAP, está Oracle también, son sistemas muy robustos. Tienen embedidos muchos controles específicos para validar la información financiera, han pasado por muchos procesos de mejora, por lo cual yo les diría que si esos sistemas están bien configurados, en general van a funcionar bien y van a colaborar en entregar confiabilidad a la información financiera. Ahora, si hacemos ese mismo análisis para la información ESG, la verdad que el panorama es mucho más sombrío, ¿ya? Porque en realidad lo que ocurre en general es que no se están usando tantos sistemas en la captura, procesamiento y divulgación de la información ESG, sino que lo más común que vemos son planillas electrónicas, ¿ya? Creo que todos valoramos las planillas electrónicas, todos nos sirven, son una herramienta muy poderosa, pero tienen implícito varios riesgos que hay que gestionar. ¿Ya? En general, las planillas electrónicas no siempre tienen un buen proceso de backups, no siempre tienen controles adecuados sobre el acceso a las mismas y sobre la segregación de funciones, no siempre tienen control adecuado sobre, por ejemplo, los cambios que se puedan hacer a las distintas queries que hagan estas planillas o a las distintas fórmulas que se estén usando. Entonces, tiene ciertos riesgos aparejados que hay que administrar, ¿ok? Lo otro que vemos también es que en ciertas áreas de sostenibilidad se han generado esto que nosotros denominamos sistemas departamentales. ¿Qué son? Los sistemas departamentales son sistemas que se han desarrollado por un área, pero que no están bajo el gobierno de TI, ¿okay? Por lo cual no siempre tienen el baseline de seguridad que vemos típicamente en un sistema de la información financiera. Así que les diría, en sistema hay una brecha importante en general, obviamente pueden haber distintos estados de madurez de las compañías, pero yo les diría que en general lo de planilla electrónica está bien presente y esto de sistemas ad hoc creados por los distintos departamentos es también algo bien común, ¿okay? Ahora pasemos a procesos. En proceso, aquí elaboramos un esquema súper simple, pero creo que aclara cómo vemos el panorama. En el proceso, en la parte derecha está cómo en general se da un proceso de reporte de información financiera. Hay validación al inicio de los datos de input. En general van a haber controles automáticos porque, bueno, hay sistemas que se están usando y tienen esos controles. Hay una adecuada segregación de funciones y hay controles de monitoreo al final del proceso que validan finalmente si los datos que se van después a divulgar están razonablemente correctos. Ahora, en el lado izquierdo vemos un proceso un poco más típico que podemos ver en la información ESG. ¿Y qué pasa? Que todas estas validaciones, todos estos controles no siempre están presentes. Y el mejor ejemplo es lo de segregación de funciones. Hay muchas veces donde en la información ESG hay una persona que captura el dato, que lo procesa y que finalmente lo va a poner en el reporte integrado. Entonces, hay un problema de segregación de funciones bien común en la información ESG y si viéramos ese mismo problema de segregación de funciones en la información financiera, que alguien pudiera capturar el dato, seguir todo el proceso y publicarlo, la verdad que todos lo verían como una aberración, ¿ya? Entonces, la verdad que, de nuevo, en procesos también vemos varias brechas que son importantes y están muy asociadas a controles. Pasemos a personas muy, muy importantes. Acá, la verdad que lo que vemos es que en el lado financiero hay carreras afines que se dedican y que tienen toda una formación para entregar confianza en la información financiera. El mejor ejemplo, obviamente, son las carreras de contabilidad. Hay gente que estudia valoración,
valoraciones, modelos de valoración. Entonces hay todo un ecosistema de training, de carreras que funciona bien, pero en el lado de ESG les diría que no tiene la misma madurez, no hay muchas carreras afines que se dediquen mucho al tema de la confianza en la información ESG. Nosotros creemos que la manera de mitigar este problema, evidentemente que ojalá los equipos de sostenibilidad con los equipos de finanzas, con los equipos de fiscalía, los equipos de auditoría interna trabajen juntos para obviamente tener un equipo multidisciplinario que ayude a mitigar este gap que hay hoy en día. Nos parece que ese es lo que se debería hacer a corto plazo, y a largo plazo evidentemente vemos que probablemente va a haber un ajuste en las mallas curriculares de las distintas carreras para empezar a abordar esta problemática. ¿Okay? Pasemos a gobernanza, que es algo bien clave y por eso está ahí al medio, porque la verdad que la gobernanza nosotros la dividimos en dos partes. Lo primero es que creemos que los comités de auditoría, los directorios tienen que estar al tanto de los riesgos de ESG, ¿ok? Y tienen que comenzar a gestionarlos, a administrarlos de forma adecuada. Porque los riesgos que están enfrentando las compañías de verse involucradas en un escándalo de greenwashing o de estar en realidad monitoreando algo que no es real, son importantes hoy en día, ¿ok? Cuando el directorio se da cuenta de que hay estos riesgos y que hay que administrarlo en general, ¿qué pasa? Aplica el mismo método que tiene para gestionar estos riesgos que aplica para la información financiera, que en realidad empiezan a operar las 3 líneas de defensa típicas que vemos que, bueno, que exista en la línea de negocio controles, después que haya un área de riesgo que supervise esos controles, que establezca política y procedimientos y que además asesora a la primera línea en establecer controles y en identificar nuevos riesgos y obviamente un tema súper relevante, que haya una área de auditoría interna que tenga entre sus planes de auditoría anuales la revisión de las divulgaciones de ESG. ¿Okay? Esta parte yo la veo bien fundamental porque la verdad es la palanca que probablemente mueva también otros procesos en la compañía. Auditoría, que es el siguiente componente que vimos, la verdad que vemos que también hay un gap importante, ya que hoy día las auditoras externas están haciendo auditoría para algunos reportes, no para todos. Primero hay un gap. Ya nosotros creemos que toda la información ESG debería tener procesos de auditoría externa, pero por otro lado, el nivel de las auditorías que se están haciendo hoy día son auditorías limitadas y creemos que eso debería comenzar a caminar a que sea una auditoría con el mismo nivel de rigurosidad que tiene la información financiera. ¿Okay? Y también acá les voy a presentar el framework, que la verdad que creo que aquí también hay una brecha importante. En este esquema primero vemos lo que ocurre en la información financiera, está IFRS, están los datos bases, se pasan por este framework y se reportan. Todos conocemos el marco que la verdad que se ha adoptado a nivel global. Hay un solo marco y eso la verdad que ayuda, porque acá estos componentes que yo les comentaba funcionan obviamente de forma interconectada, ¿ya? Por ejemplo, para que los sistemas tengan controles embebidos, ¿ya? Que operen sobre la información ESG, obviamente tiene que haber un solo marco o pocos marcos, y eso es lo que ocurre con IFRS. Ya los sistemas SAP, etcétera, tienen ciertos controles para validar que la información está fluyendo de acuerdo a este marco, pero obviamente cuando vemos la situación de la información ESG, la verdad que el panorama es bastante más enredado. Hay varios estándares de reporte que están hoy día en evolución, ya salen nuevos estándares y la verdad que es un ecosistema que se está moviendo mucho y que todavía no termina de cuajar, ¿ok? Por lo cual aquí también hay una brecha. Nuestra expectativa es que la verdad probablemente van a quedar 2 o 3 estándares, no creemos que se adopte solo un estándar, pero la verdad que van a pasar algunos años para que esto ocurra y esto hay que tenerlo en consideración cuando nosotros vemos los riesgos asociados a la confianza en la información ESG. Ya. Por último, está todo el tema de regulación, que es el último pilar que ustedes veían ahí, el último componente, y la verdad que ahí vemos que en realidad los reguladores del mundo están operando sobre este tema de ESG, están sacando nuevos estándares. En el caso chileno, ustedes conocen la norma de carácter general 461, salió hace algún tiempo.
es un avance importante. Nosotros creemos que van a seguir saliendo regulaciones y van a seguir subiendo el estándar con respecto a la confiabilidad de la información ESG, por lo cual creemos que es una palanca que también va a estar accionando a las compañías con respecto a esto. Ahora, una vez que conocemos esta brecha, la verdad que lo que queda obviamente es no quedarse solo con el problema, sino que tratar de buscar algún tipo de solución. Y aquí nosotros tenemos una metodología de fortalecimiento del control interno sobre la información ESG, porque nos parece que el control interno es un buen elemento para cerrar varias de estas brechas que yo les comenté anteriormente, ¿ok? Y bien en simple, esta es una metodología donde lo primero que hay que hacer es identificar toda la información ESG que se reporta. Muchas veces las compañías creen que solo están reportando temas ESG en su reporte integrado, en sus memorias, pero puede ser que también estén diciendo algo en su página web. Pueden haber áreas particulares que estén accionando sobre temas ESG o de sostenibilidad y que estén reportando a algunos stakeholders directamente. Entonces hay que hacer un mapeo primero de todo lo que se está reportando ESG. Después lo que hay que hacer es ir y entender los procesos que alimentan esa información ESG, ¿ya? Ahí lo que hay que hacer es obviamente entender cuáles son los riesgos que están en esos procesos y identificar también los controles que se hayan implementado o no. En el caso que falte un control, evidentemente hay que diseñarlo e implementarlo. Después la etapa 3, probar los controles, evidentemente hay que probar si funcionan con la periodicidad que se diseñaron, si están operando de forma adecuada en el tiempo. El punto 4, identificar los sistemas que soportan los procesos ESG en el caso de que hayan sistemas. La verdad que la seguridad de los sistemas que soporten los procesos ESG debería ser muy similar a los sistemas que soportan la información financiera, entonces ahí probablemente también hay una brecha que atacar. Y evidentemente hay que hacer una evaluación de la gobernanza sobre la información ESG, cómo está monitoreando esto el directorio y de qué forma eso está bajando a las distintas áreas de control de la compañía. Que metodología que les comenté antes, nosotros creemos que hay algunos quick wins donde se puede avanzar y que nos parece que es una forma también de ir tomando este tema y empezar a generar el músculo para ir mejorando la confiabilidad de la información. Y lo primero, algo que nosotros creemos que puede dar un plan de guía para ir mejorando es realizar auditoría interna y externa. La verdad que en esa auditoría lo que van a salir son brechas y ojalá se puedan ir atacando estas brechas principales para ir mejorando los distintos procesos que capturan, procesan y después divulgan la información ESG. El punto 2, identificar y asegurar las planillas electrónicas. Como les decía, esto yo lo veo tan común que por eso lo recalco varias veces. Ojalá identificar estas planillas y tratar de generar algunos controles de aseguramiento sobre esas planillas para que obviamente aporten más a la confiabilidad de la información que procesan. El punto 3 es súper simple, pero creo que hay mucho valor en él, ¿ya? Documentar de forma simple los procesos de reporte de información ESG. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos hoy día en las compañías es que en realidad como hoy son procesos más bien anuales, muchas veces de un año a otro no se sabe bien quién genera cierta información, quién valida cierta información y la verdad, mientras menos tiempo la compañía gaste en obtener los datos, más tiempo va a tener para revisarlos, por lo cual creemos que es importante tener cierto nivel de documentación de los distintos procesos ESG, tal como hay documentación en general de los procesos que generan información financiera. Y lo último, segregar funciones, evidentemente, que una acción efectiva para entregar confianza en la información ESG es que alguien revise la información que se ha procesado, ¿ya? Ahora les dejo los 6 puntos de reflexión final. Lo primero es que nosotros de verdad creemos que generar confianza en la información ESG es algo que no puede esperar, ¿ok? La verdad que si hay problemas relevantes con la información ESG que generan las distintas compañías, eso puede tener un impacto muy negativo en todas las acciones de sostenibilidad que se están tomando a nivel país, a nivel global, por lo cual creemos que es muy importante que todo el mundo tenga confianza en la información que las distintas compañías están reportando. Los riesgos asociados a la información ESG que se reportan actualmente son importantes, nosotros creemos que son muy importantes, la verdad que
el tema de greenwashing está muy en boga y las compañías tienen que entender que hay riesgos reputacionales importantes y que hay que administrar eso también de forma adecuada. Algo que viene aparejado eso es el tercer punto. Muchas partes interesadas están mirando lo que las compañías reportan. Hay muchas ONG que están revisando lo que las compañías reportan para validar si eso es real o no, así que hay que estar atentos al escrutinio público sobre este tema. ¿Okay? Nosotros creemos que los esfuerzos para generar confianza en la información ESG que hacen las compañías debería ser muy similar a los esfuerzos que hacen para generar confianza en la información financiera. La verdad que los riesgos en cuanto a impacto se están acercando mucho, por lo cual creemos que hay que hacer el trabajo necesario para generar procesos que entreguen confianza en la información que las distintas compañías reportan. ¿Okay? El quinto punto, el control interno, es una muy buena herramienta para ir cerrando estas brechas. La verdad que muchas compañías ya tienen el músculo del control interno, por lo cual es algo que hay que aprovechar. Hay que tratar de subir la información financiera a los distintos procesos de revisión de la información, la información ESG hay que subirla a los distintos procesos de revisión de la información financiera. Hay que aprovechar, aquí hay un camino recorrido que hay que aprovechar. Ese es el principal mensaje que nosotros les queríamos entregar con respecto al control interno. Y finalmente, y me parece que esto es muy relevante, la confianza en la información ESG es la base para dedicar los esfuerzos a lo más relevante, que es mejorar el desempeño en temas ESG. No nos olvidemos que finalmente el objetivo de esto es que las compañías mejoren en el ámbito de sostenibilidad, y para eso evidentemente hay que hacer las mediciones, y esas mediciones tienen que estar basadas en información confiable, ¿ya? Entonces, no hay que perder el norte. La idea es que las compañías vayan mejorando su performance en temas de sostenibilidad para que así obviamente entreguen su aporte a, la verdad, tratar de mitigar los grandes problemas que tenemos como sociedad y que la verdad que nos afectan de forma importante a todos. Ese era el mensaje que les queríamos comentar con respecto a este modelo. Ojalá lo puedan revisar, está disponible ahí en las redes de Price, y bueno, para cualquier consulta ahí quedamos atentos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante presentación. Como dice Gonzalo, este es un extracto de los principales componentes de una publicación que se preparó acá en PwC Chile, cuya versión completa se encuentra disponible en la página web pwc.cl, así que ahí pueden revisar con mucho más detalles el contenido. Y yo creo que un tema importante a considerar, nosotros dentro de nuestras investigaciones este tema todavía no está tan explorado y creemos que ahí radica en gran parte el valor de esta publicación, y no pretende, seguro que esto va a seguir evolucionando en el mundo de control interno y generación de información financiera. Ustedes sabrán que esto puede llegar tan evolucionado como, por ejemplo, que en Estados Unidos para la información financiera existen los modelos de SOX que son auditados. Esto es un paso, una forma de cimentar las bases para avanzar a aquellas cosas más desarrolladas que se puedan implementar en el futuro. Así que gracias nuevamente, Gonzalo, por la presentación. Vamos a pasar entonces al panel de conversación. Invito a la pantalla a Claudio, a Paulina y a María Ignacia. Les voy a comentar, antes de comenzar, un poquito más de la experiencia de Paulina y Claudio. Paulina, como ya mencioné, es Head of Sustainability Planning and Stakeholder Engagement de Enel Chile. Paulina es ingeniero comercial, MBA de la Universidad Católica de Chile, magíster en gestión de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, y tiene experiencia en estrategia, planificación, gestión sostenible, evaluaciones ESG, riesgos, finanzas corporativas, reportes, presupuesto y control de gestión. Por lo que veo en tu experiencia, Paulina, has estado muy familiarizada con el mundo del control, ¿no es cierto? Pero también en la parte activa de lo que es generar acciones ESG, así que hay un complemento ahí muy ad hoc al tema que estamos conversando hoy. Y en el caso de Claudio es gerente de auditoría interna Antofagasta Minerals, es contador auditor de la Universidad Austral de Chile, posee una certificación en aseguramiento y gestión de riesgo otorgada por The Institute of Internal Auditors, además un magíster en tributación internacional de la Universidad de Chile y un diplomado en ciberseguridad de la misma casa de estudio, 24 años de experiencia en áreas de auditoría, IFRS, COSO, SOX, FCPA
programas antisoborno y antifraude del Reino Unido y gestión en la evaluación de riesgo. Así que también, evidentemente, la experiencia de Claudio es muy amplia en las materias que estamos viendo, y quizás agregar para la audiencia un tema de contexto. Enel Chile y Antofagasta Minerals, aparte de ser dos compañeras muy relevantes en el contexto nacional, tienen una exposición directa a lo que está pasando en los mercados más desarrollados en estas materias. Enel Chile pertenece al grupo Enel, que tiene base en Italia, y por tener base en Italia está evidentemente expuesta a todas las regulaciones que en estas materias están ocurriendo en el mercado europeo en general, aparte de la exposición propia que tiene en cada uno de los países en donde ese grupo participa. Y en el caso de Antofagasta Minerals, es una compañía, si bien con negocio chileno, basado en Chile fundamentalmente, pero tiene sus acciones listadas en la Bolsa de Londres y por lo tanto está directamente también afectada por todas las regulaciones avanzadas en esta materia que están ocurriendo en Inglaterra. Y son precisamente estas partes y estos mercados las que nosotros y nuestro país va siguiendo, ¿no es cierto?, para seguir esta evolución, que la verdad que hoy en día las cosas es mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados antes. Así que muy bienvenidos Paulina y Claudio, gracias por participar de este panel de conversación. Y me gustaría partir por una pregunta, y te pediría, Paulina y Claudio, primero si nos pueden comentar un poquito cuál es el contexto de lo que se realiza en general en el área que ustedes representan para beneficio de la audiencia, y en ese contexto nos puedan comentar cómo ustedes han percibido que ha aumentado la atención y el interés de las partes interesadas, de los stakeholders en materias de ESG, y el impacto eventualmente que estas regulaciones ustedes han estado percibiendo ya quizás de manera directa. Paulina, podríamos partir contigo. Sí, gracias. Ahora aprovecho a saludar a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Este tema, bueno, mi área, yo trabajo en sostenibilidad, y nosotros lo que hacemos es planificar la gestión de sostenibilidad y reportarla. Para planificar, entendemos el contexto, identificamos las cosas que son relevantes, hacemos engagement, o sea, lo recogemos de los stakeholders, que es importante para el stakeholder, y somos como un nexo para la organización para hacer un plan de acuerdo a ello, y de acuerdo a ese plan que tenemos, que identificamos lo relevante, y ahí entran las legislaciones europeas, los raters, materialidad. Con cada área hacemos este plan y lo reportamos. Como decía Gonzalo antes, bien, tenemos harta interacción al interior de la compañía, es un proceso que está integrado con la compañía, o sea, cada uno, les decimos databones, ya se ríen cuando los contactamos. Ellos son responsables de gestionar y reportar lo que hacen. Entonces nosotros lo armamos, por decir así, y les damos lineamiento, y a la vez tiene que estar súper integrado con las necesidades de las personas, ¿ya? O del stakeholder, porque ha habido una evolución. O sea, si miráramos nuestro reporte del 2017, que no es tan lejos, era un reporte cualitativo, por decirlo así. O sea, igual era bajo el estándar GRI, tenía verificación, pero el énfasis estaba en el relato. Y en la evolución hemos empezado a poner métricas, y esas métricas cada vez han aumentado. Tenemos como contadas, por decir así, entre todos los frameworks que tenemos, al menos 300, ¿ya? Y sobre esas 300 hay que estar seguro que están bien, ¿ya? Y eso es un temazo. ¿Y por qué hemos ido aumentando las métricas? Porque cada vez la gente quiere saber cómo lo hacen cómo nos diferenciamos. O sea, ellos parten de la base que en lo técnico estamos bien. Entonces, quieren saber cómo haces tu negocio. Y estas métricas y el relato que tiene que explicar esas métricas le permite saber cómo avanzamos. Un hecho anecdótico: nuestras visitas han aumentado al informe de sostenibilidad un 40% en los últimos 3 años. O sea, es claramente una señal de interés. Y bueno, como decía Gonzalo antes, la gente, o sea, el área que más gente quiere trabajar, afortunadamente es la de nosotros. Así que estamos súper contentos por eso. Y esperamos estar a la altura de los cambios. O sea, es un gran desafío, pero por otro lado está dando fruto los esfuerzos.
Qué bueno, gracias Paulina por tu insight. Y en el caso de Antofagasta Minerals, Claudia, en el caso de tu área, ¿cómo han percibido este incremento de la atención y el interés de los stakeholders? Seguro. Hola a todos. Agradezco la oportunidad y la invitación que me hicieron para participar en este foro. Efectivamente, nosotros, y creo yo, y lo he visto a través de la práctica de la profesión, hemos ido evolucionando mucho en este sentido, en términos de mi trabajo en minería. Originalmente los equipos de auditoría interna estaban muy focalizados en los temas transaccionales, muy dedicados a trabajar a través del ERP, y en ese tiempo nos sentíamos muy completos solamente por levantar un par de observaciones relativas a temas transaccionales y principalmente contables. Sin embargo, y por ahí, por los años 2000, mediados de los 2000, obviamente ya la necesidad de focalizar la función en materias de riesgos, obviamente el tema de sustentabilidad se estaba instalando muy incipientemente en materias de salud, probablemente, en materias de medio ambiente, muy poco, y con la evolución y el paso del tiempo, ya esto fue evolucionando de tal manera que nos exigía a la función de auditoría interna de adaptarnos a esas nuevas necesidades, y el perfil de la función tenía que ampliarse, ¿ya? Y ahí felicito a Gonzalo porque todas las materias que él abordó hacen mucho sentido en términos de esta evolución, esta adaptación y las exigencias que se vienen hacia adelante. La rigurosidad, él hablaba ahí en algún punto de la rigurosidad en las verificaciones, entender los riesgos de segregación de funciones, etcétera, son materias que nos exigen a nosotros como función poder abordarla, poder tener una conclusión respecto de ellos y dar el aseguramiento hacia nuestros stakeholders, los principales, el directorio, el comité de auditoría, la misma administración, y también aquellos que están un poquito más alejados, que son quienes leen los estados financieros, los informes de sustentabilidad, los reportes de sustentabilidad, etcétera, pero que entienden que si un capítulo forma parte de el reporte de sustentabilidad y habla sobre el proceso de governance y la participación de auditoría interna en todo ese proceso, obviamente les tiene que hacer sentido respecto de el objetivo de la función de auditoría interna en estos aspectos y darles un cierto sentido de confianza en esos términos. Así que, en general, te comento, Héctor, que efectivamente ha habido una evolución, ha habido mayores exigencias, y en ese sentido la adaptabilidad de la función de auditoría interna también tiene que responder a esos desafíos, y nosotros así lo hemos sentido y lo hemos comprobado en la práctica. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Ahí tú mencionaste el tema del governance y yo quisiera enfocarme ahora justamente en el mayor órgano de la administración, que es el directorio, ¿no? El directorio siempre se habla que debe haber un tone at the top en todas estas materias. Nosotros en Price el año pasado realizamos una encuesta para entender qué tan preparados estaban los directorios de cara a estas nuevas regulaciones, a la 461 de la CMF, que pone el acento justamente en el gobierno corporativo, así como también otros frameworks como es el TCFD, también gran énfasis en la gobernanza. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría hacerles ahora a ambos, y ahí también podemos seguir el orden de partir por Paulina y después por ti, en el fondo, ¿cómo han visto que ha cambiado la interacción en estas materias con el directorio o el involucramiento que tienen los directores con las materias ESG? Gracias, Ignacia. Bueno, esta mayor atención trae una gran responsabilidad porque los mismos directores reciben más preguntas. O sea, ahora cuando van a cualquier evento o los invitan o cosas,
la gente o cualquier stakeholder, el regulador, los clientes, hasta los amigos les preguntan qué hace en él en torno a esto y le llegan muchos pedidos de colaboración y temas. Entonces, los directores, como sucede en todas las empresas, son personas con harta experiencia y quieren ya dejar un legado. Entonces, tienen tiempo para dedicarse, tienen tiempo y voluntad para estudiar y ver qué pasa en el mundo de la sostenibilidad. Entonces, la verdad es que ha ido aumentando muchísimo el interés. La regulación en Chile igual ayudó, porque si empezamos a pensar que en 2015 apareció la 385, que fue más o menos pionera en Chile, inicialmente uno al directorio llevaba solo temas de gobernanza, eso como lo decía anteriormente, eso siempre ha estado, digamos, desde Exxon, pero ya en los últimos años del 2019, lo que era, no sé, un reporte anual pasó a ser un reporte trimestral, y la presentación que hace mi área con los KPI, con la gestión, con lo que medimos trimestralmente, es como la punta de entrada para después hacer un doble clic. O sea, se le habla de las emisiones, oye, pero quiero saber por qué están las emisiones. Entonces, la verdad es que hay mucha más atención y, por ejemplo, las áreas de riesgo que presenta la matriz de riesgo, que está incluida, no es aparte, está incluida de sostenibilidad, van con nosotros, o sea, necesitamos hacer esto contigo. El área de salud y seguridad, que quizás siempre ha estado también, oye, ¿qué es lo que le debo, qué enfoque le debo dar? Entonces, a todo nivel, al estar integrado, hay más atención. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Qué importante lo que hablaste de esto del legado, ¿no? De la convicción de los directores también para avanzar en este tema. Claudio, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, nuestra experiencia ya en interacción por alrededor de 10 años con 3 diferentes comités de auditoría conformados por directores independientes, te da una cierta sensación, un cierto taste de cómo evoluciona este proceso. Y yo les puedo asegurar que el nivel de especialización de cada uno de los directores con los cuales yo al menos he interactuado, y por qué no, también de la experiencia que he conocido de otros colegas en otras compañías, a uno le da a entender que efectivamente la función a nivel del directorio también ha sido una suerte de autoexigencia para profundizar estas materias ESG, para profundizar en los temas que pudieran impactar en la reputación, en los temas reputacionales de las compañías, y por lo tanto nosotros estamos llamados, nosotros como función de auditoría interna, estamos llamados, a trabajar coordinadamente con áreas como las que lidera Paulina, y de ahí también hacia los dueños de la información, y esto respondiendo al mandato que nos entrega el directorio en términos de nuestra función. Por lo tanto, yo te diría que respecto de el nivel de profundización que hoy día estas materias tienen a nivel del directorio, efectivamente es mucho más profunda, es mucho más especializada, son preguntas mucho más, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, más inquisitivas, y eso nos remite a nosotros a estar preparados, tratar de que no nos pillen de sorpresa, y en ese sentido, nuestro trabajo más integral, más transversal en estas materias, obviamente forma parte de uno de los requisitos de nuestra función. Gracias, Claudio. Me quedo contigo tomando tu último comentario. Yo me hago una pregunta para ustedes como área de auditoría interna. ¿Cuáles? Me imagino que todo este aumento de atención en estas materias ha involucrado para ustedes hacer cambios internos en el trabajo que hacen, en la composición de los equipos. ¿Cuál ha sido el principal impacto en lo que son las estructuras internas? Hablando de tu área de auditoría interna. Sí, fíjate que es una experiencia, yo te diría, interesante.
estando en otra compañía en el pasado, por ahí en el 2007, 2008, trabajé en BHP y en ese tiempo ya estábamos evolucionando para poder especializarnos aún más en materias que están muy relacionadas. Ojo, ¿no? Esto no responde a cualquier, porque hoy día amaneció nublado o soleado, nosotros actuamos, no. El proceso evolutivo del análisis de riesgo, de la gestión de riesgo y de las exigencias que impone el mercado, sobre todo en términos de la industria minera, ¿cierto?, nos hacía ver que necesitábamos mayor especialización y tener una suerte de puente de comunicación con aquellas áreas de nuestra compañía que tenían un lenguaje propio, la gente de medio ambiente, la gente de salud y seguridad, la gente de operaciones, la gente que maneja el tranque. ¿Cómo podemos llegar a ello, poder dar ese aseguramiento en términos de nuestras declaraciones hacia el mercado, nuestros statements hacia el mercado, sin entender el proceso, por ejemplo, sin entender o sin tener este nivel de comunicación productivo, eficiente, que nos pudiera hacer entender a nosotros dónde deberían estar los focos de verificación, de validación, y luego entender que todo el producto del reporte de sustentabilidad también significaba que era un producto homogéneo, consistente, que tuviera sentido y que hiciera sentido. Entonces, cambiamos un poquito el perfil de nuestro equipo de trabajo, incluimos más ingenieros, especialización en química, exposición en materias sociales, de comunidades, ¿por qué no? Diseño y construcción, gente que estaba con experiencia en esas materias y que nos podría aportar respecto de esta gran integralidad que significaba un reporte de sustentabilidad. Así es que, y todas las materias que involucra esa generación de esa data. Así que en ese sentido trabajamos y hoy día yo creo que tenemos un equipo, por lo menos en nuestro ejemplo, un equipo bastante robusto para poder responder a esa exigencia. Perfecto, claro, me imagino que todos estos desafíos con la diferente naturaleza que tiene la materia ESG también implica un cambio en el perfil, conocimiento base que tienen los profesionales que se dedican a estas materias, ¿verdad? Así Paulina, en el caso de Enel, ¿qué cambios en un área como la tuya que se dedica a la parte de que es más tener que reportar? ¿Cuáles han sido un par de cambios los más importantes que han ocurrido en los últimos años? Bueno, ha cambiado, como decía Claudio antes, se ha profesionalizado, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahora también nosotros, nuestro equipo son ingenieros civiles, ingenieros comerciales, ya no, o sea, a pesar que tratamos de tener un mix, o sea, originalmente eran, o sea, sin perjuicio, pero eran personas más de carácter social, digamos, ¿ya? Entonces ha sido necesario complementar las dos cosas, porque tiene que ir el relato, el sentido de lo que hacemos, pero también acompañado con la rigurosidad que puede introducir un área más matemática, digamos. Y lo que decía Claudio, igual tenemos que, o sea, igual yo creo que todavía nos queda por avanzar en el ir conversando más con el área de finanzas, a pesar que yo vengo de finanzas, con esto de que haya tanto framework, hay veces que los que hacen framework no saben en la práctica qué estaban pidiendo, que lo que pasa, lo que decía Gonzalo con las métricas, entonces como que lo quieren poner todo en un mismo saco, pero en realidad no se puede, ¿ya? Entonces, como no es tan exacto, uno tiene que tratar de estandarizarlo, pero sin olvidar por qué lo hacemos. O sea, al final del día, como lo decían antes, nosotros queremos ser una empresa que ayude al desarrollo sostenible para tener una sociedad mejor y más justa. Eso es lo último. Ese es nuestro norte. Y después el cómo lo hacemos, y en parte de eso entran las métricas y medir para ir mejorando. Y en los estudios que tenemos es también abrirse más
que la gente, que la empresa lo sienta más como todo este proceso como suyo. O sea, no puede ser el reporting solo de un área, el control solo de un área. O sea, mira, estamos juntos reportando lo que tú haces, entonces los respaldo. O sea, esto lo hacemos todo con un partner, así como con cómplice, porque sin los socios o sin las alianzas al interior no se puede. Y en verdad es un cambio constante, o sea, la exigencia cambia y uno va aprendiendo, entonces como es aprendiendo uno va mejorando en el camino y eso lo hace más entretenido. Oye, Paulina, tú recién mencionaste un tema, decías que ustedes tenían 300 métricas, ¿no es cierto? Sí. Y uno a un tema que estuvo tocando Gonzalo en la presentación del modelo de generación de confianza, en donde uno de los principales issues que se identificaba en el mundo de la preparación de la información ESG era el uso de planillas Excel, falta de centralización de los datos, falta de consolidación, mucha manualidad. Entonces, yo sumo esa complejidad a 300 métricas y me gustaría preguntarte cómo, si en él, me imagino que sí, en algún momento enfrentó ese desafío, si está todavía en ese desafío y qué quizás buenas prácticas ha implementado a las fechas para lidiar con ese tema. Sí, la verdad es que creo que es un desafío constante, ¿eh? Porque 300 son las que van en el anexo sin contar todas las que van en el informe. Pero en el 2018 lo hacíamos con planilla, efectivamente, ¿ya? Pero eran hartas menos métricas que ahora, entonces era medianamente más manejable y los procesos de verificación también eran un poco menos robustos que ahora. Desde el 2019, el grupo NEL, que es una de las ventajas de trabajar para un grupo, desarrolló su propia plataforma, el Digitales, para levantar la información en que al inicio cada data owner, en vez de mandarlo planilla, lo registraba acá y tenía la ventaja que tenía trazabilidad con explicaciones, le puso más orden. Pero lo que decía antes Gonzalo, que es súper cierto, o sea, tener un sistema que digite no es la idea, porque también las personas pueden estar digitalizando, o sea, igual hay error y es un trabajo adicional. Al principio era, tengo que llenar esta plataforma de sostenibilidad. Entonces lo que hemos avanzado es que los sistemas de la compañía se automaticen. O sea, por ejemplo, si hay un SAP para finanzas, si hay una plataforma, que en nuestro caso hay una ambiental, que se llama EDEN, o los dashboards que tiene recursos humanos, que eso que ya es parte del trabajo diario, se vaya en forma automática a nuestra plataforma. Entonces hemos estado avanzando en la automatización. Pero lo que nos ha pasado que algunas legislaciones locales, como no se adecúa a los estándares internacionales, nos ha provocado algunas complejidades adicionales. Incluso, por ejemplo, el SASB, en los indicadores que tienen full convergencia con el GRI, somos capaces de tenerlo, los tuvimos sin ningún problema, pero los que son propios del SASB nos ocasionan más complejidad. Entonces, la verdad que esto que se estandarice va a ser muy bien, porque la idea es que uno reporte sobre lo que gestiona y no que invente un KPI para reportar, porque en realidad no sirve. Entonces, en eso nosotros, la idea es automatizar todo y que, como decían, que la persona, el data owner, el área, dedique tiempo a ver su número, a analizar el número, a hacer planes sobre el número y no a generar el número. Y al tenerlo digitalizado, también se nos hace más fácil la verificación, porque verificamos el proceso de ingreso, cómo se genera el dato a cómo se reporta, entonces después lo podemos hacer más rápido. Igual es un work in progress, porque siempre las exigencias aumentan, pero para allá ese es el sueño que buscamos. Sin lugar a duda, todas estas tendencias van evolucionando. En el caso de Antofagasta Mineras, Claudio, hemos visto que se publica lo que denominan un ESG Databook. Parece que en Antofagasta han estado trabajando ya y tienen avance en este tema de centralizar los datos al menos. Sí, fíjate que es un gran facilitador. Obviamente hay que entender que
la administración no trabaja ni implementa sistemas para que los auditores puedan acceder a la información. Eso forma parte de en realidad de soportar la data, pero no es que tenga un objetivo para ayudar a los auditores. Ahora, si crearon esa data y la dejaron muy ordenada y opera, tiene controles de segregación de funciones, de control de cambio, etcétera, obviamente es un gran facilitador. Luego, cualquier auditor debería trabajar sobre esa información, pero luego hacer la profundización y llegar seguramente a la data fuente, y de ahí evaluar y entender y confirmar si esos datos son correctos o no. Nosotros, en ese sentido, teniendo todo este ambiente del data book, está bien, pero resulta ser que tenemos que llegar hasta la fuente de datos, que podría ser datos operacionales que están en PI, o data de salud y seguridad, incluso de eventos medioambientales que se registran en SAP EHS, y ni hablar con los temas de cumplimiento regulatorio para efectos de el trabajo que se hace en el sistema SIGEA, que es un sistema recopilador de esos antecedentes y que lo utilizan también en otras compañías aquí en Chile. Entonces, tenemos que llegar a esa data, validar esa data, dar confianza a esos datos, y obviamente a través de ello estamos confirmando lo que se declara en algunos aspectos más relevantes a nivel del informe de sustentabilidad. Oye, muchas gracias, muchos insights muy valiosos. Ya se nos está acabando el tiempo casi, así que nos han llegado algunas preguntas del público, y antes de pasar con esa, yo les quiero pedir a ustedes dos si pueden dar, así como mencionó Gonzalo, unos quick wins en su experiencia, pensando en compañías que tienen camino por recorrer en esta materia. ¿Qué consejo, qué priorizar? Algo bien así al callo que les puedan recomendar. Paulina. Gracias. Bueno, el primer consejo es partir nomás, porque no tener miedo y partir, y lo más importante es tratar de, a partir de la materialidad, identificar qué es lo relevante para tu negocio. Es mejor enfocarse en poquitas métricas y ir en paralelo, ojalá con una verificación externa, al menos limitada, que se fija en el proceso, y ojalá, como decían antes, tener un ente externo, ojalá control interno. Y si no está, por último, entre unos mismos, o sea, segregar funciones en el equipo. Mira, tú lo gestionas y tú lo revisas, y en la medida que se vaya pudiendo, ir aumentando los KPI, y ojalá pasar al razonable, que requiere una fuente externa a la empresa para validar el dato. Absolutamente, súper de acuerdo. Nosotros también lo estamos viendo con algunos clientes, con la 461, que justamente también está presionando por ese lado, y es como una de las cosas que va a mover la regulación. Claudio, consejo por tu lado. Un par de tips solamente en forma breve. Trabajar colaborativamente con los generadores de la data. Este es un trabajo en conjunto. Los auditores no son los policías que antiguamente se percibían como ir a verificar y pegar en las manos si te equivocaste o no. En este caso es un trabajo en conjunto y colaborativo. En segundo lugar, el análisis de riesgo es una herramienta muy eficaz para poder entender cuál es lo relevante, cuál es lo más urgente, de lo menos urgente, y en ese sentido tratar de aplicar un enfoque eficiente en términos del uso de los recursos, efectivo en términos de que tiene que lograr los resultados que esperamos, y en ese sentido responder a las exigencias que nos solicitan nuestros principales stakeholders, que podría ser el directorio, que debería ser también la administración, y que ellos hagan uso de ese feedback que nosotros podemos dar cómo funciona. Muchas gracias Paulina y Claudio por esta súper interesante conversación. Estamos súper conscientes que estamos unos minutos pasados de las 11, pero no quería dejar de tomar un par de preguntas que nos han llegado.
Voy a dirigir las preguntas, pero siéntanse libres si alguien quiere tomar el tema porque quizás ha tenido más exposición a la pregunta, ningún problema. Yo creo que, mira, esta pregunta quizás en algo se respondió ahora con la pregunta de María Ignacia, pero la voy a cambiar un poquito yendo quizás un poquito más atrás. Me preguntan ¿cómo recomiendan a profesionales de las empresas no expertos en la materia introducirse en este mundo? O sea, remóntense ustedes cuando estaban involucrados harto menos de lo que están ahora. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos, digamos? Probablemente hicieron ensayo y error y quizás hubo algo que hicieron que les resultó más para poder involucrarse en esto rápidamente. Paulina, para ti. Ya. Bueno, yo venía en 2018, yo entré a sostenibilidad, la verdad, no sabía nada, sin nada. Entonces, lo primero que hice fue tomar un magíster y ponerme a estudiar nomás. Afortunadamente hay mucha disponibilidad de información. Europa lleva estos temas, entonces es meterse a webinar. Por ejemplo, yo sigo a algunos en LinkedIn y eso me ayuda a estar actualizada, leer el Harvard Business Review, el Alex Edman. Entonces, como que uno, si le dedica al menos una hora a la semana, va a aprender harto, ¿no? Todo esto hace sentido común, así que solo estudia y hay hartos cursos gratis. Claudio, ¿en tu caso? Fíjate que efectivamente la investigación te entrega muchas herramientas y baratas también, tal cual como dice Paulina, pero la conexión, y a lo mejor puedo ser redundante en esto, la conexión con los dueños de los procesos y la comunicación con ellos te enseña mucho, ¿ya? Y también te puede servir para establecer una relación de confianza con ellos, porque saben dónde disculpen la expresión, saben dónde les aprieta el zapato y tú puedes colaborar también como experto en controles, porque sí, eso tenemos que estar conscientes que sí podemos ser expertos en controles y proporcionar algunos mecanismos de solución y ahí establecer esta comunicación biunívoca que permita un ganar-ganar para ambos. Perfecto. Otra pregunta que tengo acá, Paulina, tú que produces información y por lo tanto quizás te ha tocado interactuar con quienes la leen, quizás apoyando también a departamentos de Investor Relations. Tengo una pregunta acá, ¿cuáles son las prácticas de gobierno corporativo que los inversionistas responsables evalúan y más valoran en las empresas? Sí. Es como amplia la pregunta, porque cada vez son más exigentes, ¿ya? Entonces, depende en qué está. O sea, por ejemplo, ya se da por obvio que tienen mecanismos de compliance, que hay comités de riesgo, o sea, eso ya es el DESTE, por decirlo, que hay código ético, eso es como el DESTE, pero lo que están mirando ahora, por ejemplo, es la independencia del directorio. Otro punto súper importante también es la paridad de género en el directorio. O sea, en el último año ese ha sido un tema, la transparencia en los incentivos que tiene, o sea, más que el directorio, en realidad es el CEO, la renta del CEO, que eso en realidad estamos al debe en Chile ya. pero en mercados desarrollados ese tema también. La asistencia, o sea, partiendo de la base que el código de ética y las políticas de riesgo penales ya están hechas, eso sería como lo más relevante en el último tiempo y la atención a las partes minoritarias, o sea, las operaciones con tercera, ese nunca pasa de moda. Claro. Bien, y la última pregunta se la quería hacer a Claudio. Coméntame ¿cómo tú has percibido que está el momentum de lo que es la fiscalización de estos temas acá en Chile? Y quizás me voy a aventurar con un comentario al respecto, quizás todo lo que es fiscalización, regulación, digamos, en ese sentido, ¿cómo lo siente una compañía? ¿Qué reguladores activos están constantemente preocupados y ese riesgo de fiscalizar estos asuntos? Y probablemente como esto está en evolución, quizás todavía es incipiente, pero coméntanos cómo ustedes lo perciben y quizás si tú tienes alguna visión, dada esta exposición internacional que tiene Antofagasta Mineral, quizás en Chile todavía no tanto, pero tú sabes cómo esto se vive en otras jurisdicciones y eso puede ser también
una visión de lo que puede ocurrir también acá localmente. Sí, fíjate que, bueno, esto tiene mucho de contingente también, así es que no quiero profundizar en esas materias porque obviamente también va a depender de la contingencia local. Sin embargo, si nos dirigimos hacia un análisis puramente y estrictamente técnico, yo creo que Serna-Geomin, todas las instancias regulatorias de medio ambiente efectivamente están muy encima de la industria minera en general. Nuestras compañías reciben fiscalizaciones en forma permanente, y no solamente de estas dos áreas que te estoy indicando, o de estas dos sectoriales que te estoy indicando, sino que también respecto de inspección del trabajo, en materias de recursos humanos, de legislación laboral, etcétera, temas sectoriales, ¿por qué no? Pero fíjate que una de las fiscalizaciones más relevantes y más estrictas se da a nivel de comunidades, ¿ya? Las comunidades son las que están ahí en el día a día y saben perfectamente si pasaron más camiones por el camino enfrente de su casa de aquellos que están efectivamente, entre comillas, autorizados en una RCA, si es que ese es el asunto para esos efectos, digamos. Entonces, la relación comunitaria, el enfoque de relacionamiento comunitario y que viene de un mensaje de lo más arriba de la organización, también debe tener consistencia. Así es que, te digo, en temas regulatorios, yo creo que efectivamente cumplimos, hay un proceso de verificación de que eso se cumpla, pero la fiscalización más rigurosa, yo te diría que está a nivel de las comunidades, y que en definitiva también se responde a través de todo un proceso y toda una gestión comunitaria que incluye también el otorgar oportunidades en el desarrollo de las comunidades a través de programas de desarrollo comunitario, de proyectos de desarrollo comunitario, y también de mano de obra local, de asegurar mano de obra local. Entonces, ahí eso yo creo que también es muy fuerte y un elemento muy contundente respecto del compromiso que tienen las organizaciones, y en particular a la cual pertenezco, en términos de esta suerte de hacer sustentable el negocio. Muchísimas gracias, Claudio, por tu respuesta, y quiero volver a agradecer a Paulina y Claudio por su participación en este webinar y esta interesante conversación. Espero que las experiencias que ustedes han compartido sean muy valiosos para todas las personas que se conectaron a este webinar. Así que muchas gracias por la participación. Gracias también, María Ignacia, por acompañarme en este panel. Y estamos dando cierre ya a este webinar. Y los quiero dejar invitados a seguir nuestras redes en PwC Chile, en pwc.cl, en donde nosotros seguimos compartiendo información al respecto de estos temas, en donde, como ya les comentamos, está también compartido el informe que preparamos en relación a este asunto, y estaremos también constantemente invitándolos a nuevas iniciativas que tengamos en esta materia. Así que será hasta un nuevo encuentro, y muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, muy amable. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao.